¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. A la hora que usted vea este video, es un placer para nosotros poder estar con ustedes en una nueva semana, una nueva lección. Y antes de darle paso a David y darle la bienvenida, recuerde usted, por favor, compartir y suscribirse a nuestro canal aquí para que pueda repasar con nosotros la lección de Escuela Sabática semana a semana. ¿Cómo estás, Muy David? bien, bienvenido Leo, bienvenido a todas las personas que nos van a ver y que nos están viendo y que nos verán en algún momento. La lección número 8 dice Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. Antes de comenzar creo que vamos a tener que hacer una oración, así que ahora Leo. Vamos a orar. Padre, bueno, que moras en los cielos. Señor, pedimos tu dirección, tu guía en estos momentos donde abriremos tu palabra y podremos también, Señor, compartir con nuestros amigos, familias y hermanos la lección de esta semana. Acompáñanos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, Leo, mira, hay muchas personas que nos escriben, que nos llaman. Yo quiero saludar a Andrés Cantos. Él siempre está pendiente de las transmisiones, de la escuela sabática, de los reels. Y él, bueno, él también aporta, ¿no? Me aporta siempre, me envía versículos y detalles que a veces nosotros no vemos, ¿no? Así que son todos bienvenidos a que nos pueden escribir, a aportar con sus ideas, ¿no es cierto? La primera pregunta dice... El texto, está en Hebreos 13:7, dice, acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios, consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Maravilloso este texto, nos anima a que podamos ver a las personas de fe que están en la Biblia, que podamos imitar de alguna forma, saber que las personas que estuvieron, que vivieron antes que nosotros, también tuvieron problemas, también tuvieron dificultades, también tuvieron equivocaciones y pecados, pero que a pesar de eso, por el amor de Dios y por la gracia de Jesucristo, pues dejaron un gran ejemplo para nosotros. Así es. Esta lección lleva mucho la enseñanza de los ejemplos que nosotros podemos tener a través de la Biblia. Pero yo también me gustaría ir un poco más allá, con respecto al hecho de que también nosotros podemos ser ejemplos para nuestros menores, nuestros hijos, para las generaciones que vienen, o como también, ¿por qué no? Por el hecho, ya estamos por encima de los 40, obviamente, pero ¿por qué no también tomar ejemplo de las personas que tienen mucha más experiencia, ¿no? Entonces, relacionado a tomar lo bueno de otra persona, va relacionado esta lección. La primera pregunta dice, ¿por qué Josué y Caleb sí entraron en la tierra prometida como los únicos de su generación? Hablo de su generación, de las personas que salieron de Egipto, que salieron con brazo fuerte, dijo Dios. ¿Por qué fueron ellos? Números 32:12 dice, excepto Caleb, hijo de Jefone el ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Números 14:10 dice, 14:10 dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Contexto, mi amigo Leo. Mire, el contexto de esto es que cuando estaban próximos a poder conquistar la tierra prometida, aún Moisés estaba vivo. 40 años atrás. Correcto, 40 años atrás. Moisés, de hecho, Caleb estaba en sus 40 años, era cuarentón. Entonces le envía 12 espías, Moisés, para que puedan ver cómo era la tierra prometida, ¿no? Y de los 12, pues Josué y Caleb dieron un informe alentador con respecto a la tierra prometida. El detalle aquí está en que las 10 personas, los 10 personas restantes, hablaron pésimo con respecto a la tierra, que habían gigantes, que no iba a ser, iba a ser conquistada. Lo resaltante de esto, David y queridos amigos, es que los que dieron el informe malo, o sea, dijeron que no dieron un informe malo, sino que dijeron que no iba a ser posible, ellos estaban conscientes de que la tierra sí era una tierra buena, era una tierra que era agradable y todo lo demás. Pero era pesimista. Pero ¿no? Correcto, era pesimista porque decían que habían gigantes y no iban, eran como langostas ante ellos. Entonces, Josué y Caleb dieron un informe positivo. Pero lo resaltante aquí es que ellos también reconocían que habían gigantes, pero que tenían el Dios de Todopoderoso de lado. Correcto, exactamente. Mira, yo estaba leyendo, ¿no? Y 32:12 dice, excepto Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo. Es interesante porque investigando bien, Caleb no era israelita de pura raza. No era. Dice que su padre era Jefone y que Jefone era ceneseo. Por lo tanto, su madre era israelita, pero su padre era ceneseo. ¿Quién eran los ceneseos? Investigando mucho más aún, eran los descendientes de Esaú. Recuerden, Esaú y Jacob, los dos hermanos. Entonces, no era Caleb un israelita de cepa. Sin embargo, este Caleb, como tú dijiste, da una versión positiva 40 años atrás, cuando existía todavía Moisés, y ahora están justo a punto de entrar a Canaán. Y él se levanta como un líder importante, como una persona que sí entró a Canaán, junto con Josué,
por una razón, porque creyeron en el Dios de sus padres, porque le dieron autoridad a Dios y no se dejaron impresionar, no se amoldaron al tiempo en el que vivían cuando incluso lo querían apedrear. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? De dos formas. Primero, que tenemos que ser valientes para predicar la palabra. Y a veces no es tan fácil, a veces a nosotros nos da vergüenza. Personalmente yo, de muy joven, tenía ese recelo porque pensaba que se me iban a burlar, pensé que me iban a decir hermanito y todo esto. Hoy he perdido mucho ese recelo, gracias a Dios, pero tocó pasar mucho tiempo, tocó pasar muchos años. Ese es el primer principio. Y el otro es que Dios nos puede utilizar aun cuando nosotros no hayamos nacido en el Evangelio de Dios. Aunque nosotros no seamos cristianos de cuna, nos puede haber encontrado a los 20, los 30, los 40, los 50 años, aún así Dios puede hacer de nosotros instrumentos verdaderos, fieles en su misión. Entonces, respondiendo a esta pregunta, obviamente fueron los dos únicos que entraron a la tierra prometida. El resto, toda esa generación murió, se fueron quedando, pero Josué y Caleb fueron los dos únicos por su fe. Yo quiero resaltar, mire, esta parte que está en el libro de Números, en el capítulo 14, versículos 8, 9, por ahí dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, versículo 9, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan, dice. O sea, eso me impacta, ¿no? Otra versión dice como pan comido. Porque, exactamente, o sea, será algo fácil. O sea, lo que yo dije antes, ellos sabían, estaban conscientes que eran gente poderosa, gigantes, todos, pero miren lo que dice aquí. La fe que tenían ellos, porque estaba Dios con ellos, de su lado, los comeremos como pan. Sea como pan comido, ¿no? Amén. Me encanta ese texto. Muy bien. La segunda pregunta dice: ¿qué situaciones pueden alejarnos de las bendiciones de Dios? Una pregunta un poco complicada, un poco amplia, muy general. Dice en Números 14, 24: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrán en posesión. Lo contrario del versículo, algo tú quisiste acotar. No, justamente eso fue parte del... Parece que fuera la respuesta a la primera pregunta. Claro, esa es parte del bosquejo que diseñaste, porque en realidad este texto tiene que ver, la pregunta dice que qué situaciones nos pueden alejarnos de las bendiciones de Dios, y obviamente es todo lo contrario a lo que dice el versículo, porque en este caso, aquí, estos hombres, en este caso Caleb, dice aquí: hubo otro espíritu en él y decidió ir en pos de Jehová. Y Jehová, obviamente, a través de la promesa que había hecho a Moisés de que él iba a heredar todo lo que su pie pisare, entonces todo lo contrario, las bendiciones que nosotros nos podamos perder de parte de Dios tienen que ver con el hecho de que nuestro espíritu no está con Dios, obviamente, y no decidimos ir en pos de Dios, así como lo hizo Caleb. Amén. O sea, es impresionante porque cuando yo decido por Cristo no voy a perder jamás. Puede ser incluso a veces difícil porque puedo perder familia, puedo perder amigos, puedo perder... A veces Dios permite que toque nuestra salud, pero cuando yo tengo a Cristo tengo a todo. Cuando tengo a Dios tengo a todo, aunque no haya nadie en mi casa, aunque haya dificultades en algún momento, yo tengo todo. Por eso es importante tener el espíritu de Caleb, imitar el espíritu de Caleb, que no es otra cosa más que la representación de Cristo Jesús. O sea, mirar a Cristo, mirar cómo Jesús fue capaz de ir a la cruz por nosotros y no temerle a perderse para siempre. No tener, bueno, tal vez tuvo un poco de miedo, pero aún así con todo el miedo fue... Yo imagino Caleb también tenía miedo, pero dijo: no, si Dios va con nosotros y nosotros agradaríamos a Dios, Dios nos va a dar la tierra que Él prometió. Es más, creyó en la promesa. Pero a veces nosotros no le creemos. Es que justamente esa es la parte que resalta aquí esta lección. Dice aquí que Caleb nunca olvidó la promesa que el Señor había hecho. Entonces ahí está justamente lo que tú acabaste de decir, es reconocer, tener en cuenta recordar las promesas que Dios tiene en su palabra y hacerlas nuestras. Y es justamente lo que pasó con Caleb. Caleb, 40 años antes, ya sabía, ya en estas instancias, aquí ya Caleb tenía 85 años, pero 40 años atrás él estaba consciente de lo que Dios le había prometido a través de Moisés. Esa tierra va a ser tuya. Entonces él guardó esa promesa dentro de su memoria y de su corazón. Tuvo que pasar mucho tiempo. Correcto, exactamente. Pero no desistió de esa promesa. No perdió la esperanza. No perdió la esperanza. Entonces eso es lo que nosotros también queremos invitarlos en estos momentos a ustedes, queridos amigos, en que podamos aguardar la esperanza en nuestros corazones. Eso es justamente, aunque demore 45 años en el caso de Caleb, ¿no?
Bueno, interesante. Seguimos. Josué y Caleb, ¿a quién inspiraron con su ejemplo? Una pregunta bonita. Josué 15:16 dice, y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija por mujer. ¿A quién inspiró? Yo estaba pensando, y Josué, según este texto, inspira a un sobrino de él. O sea, le dice, mira, ahí está esta ciudad, pero dice, al que tomara. Él está diciendo, yo soy un poderoso guerrero, pero quiero despertar ese mismo espíritu que yo tengo en otras personas. Y Otoniel dijo, yo te creo, yo le creo al Dios verdadero, y yo puedo ir y tomar eso. Y le pone algo como un premio. Le dice, al que tomar esa ciudad, pues le voy a dar a mi hija. Debió haber sido muy guapa, capaz, ¿no? Posiblemente, la hija, ¿no? Entonces él inspirado, no sé, por amor uno hace muchas cosas locas. Correcto. Haber estado enamorado ya. Estaba enamorado, sí, yo me parece que sí, así como Jacob. Correcto. Y él dijo, no, yo lo voy a hacer. Pero yo creo que su sobrino veía algo especial en su tío, que era decidido, que era intrépido, que no le tenía miedo, que le creía a Dios como un niño. Y los niños creen todo lo que un adulto, lo que su padre le dice, así que tenemos que tener mucho cuidado. A veces nosotros nos olvidamos y no cumplimos las promesas, pero Dios no es como nosotros. Dios cumple las promesas. Y si Dios dijo que nos iba a dar, pues Dios nos va a dar. Si Dios dice que nos va a bendecir, Dios nos va a bendecir. Puede ser que demore, pero a veces demora por nuestra culpa. Demora porque nosotros no le creemos a Dios. Ahora, ¿quién inspiró? A Otoniel, a Axa, su propia hija, y a muchas personas que la Biblia no alcanza a relatar, pero estoy seguro que inspiró a muchas generaciones. Sí, aquí vemos que nos dice el ejemplo de una fe genuina y valiente puede encender la llama de liderazgo de nuestras generaciones, pero llevando también al ámbito general. Las creencias que nosotros tengamos pueden ser de inspiración, lo que nosotros hacemos y muchas veces lo que dejamos de hacer también puede servir de inspiración para las nuevas generaciones. ¿Usted cree que ha inspirado a alguien? Para los jóvenes. ¿Usted? Yo, la verdad, no sabría decir. Es feo hablar, es difícil hablar de uno. Correcto, ¿no? Exactamente, pero sí de pronto sí he tenido de jóvenes que han estado junto conmigo. De pronto en la casa de los jóvenes también tengo, ¿no? Los chicos, no, hermano, que alguna cosa. Entonces, y uno como que eso se siente bien. Pero ¿no? es que yo creo que sí, Leonel. Yo creo que en este momento no podemos ser, tú no puedes ser tan generoso. O sea, tanto en la vida como de mi amigo Leonel, como mi vida, son un ejemplo de que Dios cogió personas rotas, con problemas, con dificultades, con situaciones difíciles que nos tocó vivir. Unas porque nos tocó vivir y otras por nuestra propia culpa. Pero de esas cosas Dios recicló e hizo gente que inspire. Entonces mi amigo Leo tiene un hermoso ministerio con los jóvenes, especialmente con los jóvenes, a cual él se reúne todos los sábados en una clase y también hacen grupo pequeño. Entonces muchas personas ven en Leo un líder, un buen líder. Un buen líder, lo ven acá arriba, y nosotros que nos conocemos hace mucho tiempo es más sorprendente, porque como lo decía la semana pasada, si hace 20 años me preguntaban que iba a estar en este lugar, tú y yo, difícilmente hubiéramos dicho que sí, difícilmente lo hubiéramos imaginado, nos veíamos de otra forma, pero Dios es tan bueno y tan fiel que cumple sus promesas, solo tenemos que creer. Correcto. Y como para tener un ejemplo de esto de aquí, con respecto a Otoniel, el sobrino de Caleb, en el libro de Josué lo vemos, ¿no? Luchando por ese terreno y todo lo demás, enamorado, ¿no? Y enamorado y todo. Y vemos lo que pasa en Jueces 3:9, dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Como y que se le tomó la convirtió posta, ¿no? en un líder, ¿no? Entonces ahí vemos algunas generaciones, Moisés, Josué, Caleb y ahora Otoniel. Qué maravilloso, qué maravilloso. La cuarta pregunta, Leo. Dice, ¿qué nos enseña que a Josué se le entregara en el último lugar, en este caso, la heredad? ¿Qué parte es aquí? ¿No? Contexto. Josué 14, 19, 49, 50 y el contexto, David. Y dice, y después se acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timat-Sera, en el monte de Efraín, y reedificó la ciudad y habitó en ella. Timat-Sera estaba situada cerca de Silo, en las inmediaciones del santuario, lo que demuestra dónde estaban las prioridades de Josué y hacia dónde dirigía su corazón. Me encanta esta parte de la historia, porque nos habla de Josué. Imagínese Josué, usted que es un gran líder después de Moisés. Él estaba siempre cerca de la tienda de reunión. Después
fallece Moisés, queda Josué, y Josué comienza a liderar, pero es un líder guerrero. No es un líder administrativo, así como administrativo. Voy a utilizar tanto tan espiritual, no, es un líder guerrero. Pero este líder guerrero, después de que obtiene y entran en la Canaán terrenal, entonces él espera que todos tengan sus tierras y escoge su ciudad a lo último. ¿Pero por qué lo escoge? La Biblia dice que escoge la ciudad porque es la que más cerca se encontraba al santuario, el que más cerca se encontraba a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de ser un líder guerrero, él no se olvidaba que Dios es el creador de todo, que Dios es el que permitía que él gane sus batallas, Dios es el que le permitía vivir y Dios es el artífice de todos los milagros que puede hacer en nuestras vidas. Y por eso, a pesar de que puede coger grandes extensiones de tierra, él decide estar cerca del santuario para habitar cerca de Dios. Sí, me gustaría mucho resaltar esta parte donde dice que el nombre de la ciudad de Josué puede traducirse como la porción sobrante o el territorio restante. O sea, ya todo el mundo tenía su territorio y él tenía la parte sobrante. Yo quiero hacer hincapié en uno de los textos bíblicos que está en el Evangelio, cuando Jesús le dice a los discípulos mientras estaba dando sus enseñanzas, dice que los últimos serán primeros, ¿no? Los últimos. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Al hecho de que yo creo que no pudo haber mejor posición territorial para Josué que justamente esa, la que se encontraba al lado del santuario donde estaba la presencia de Dios. Entonces, para mí, yo creo que no hubo un mejor lugar. Entonces, este líder que obviamente pudo haber dicho, no, esperen un momento, yo voy a escoger primero, no, déjenme en esta tierra, no. Él hasta lo último, e incluso su gente le dijo, bueno, ahora sí te toca, por favor, escoge tu porción. Y obviamente yo creo que mucho más allá de si él la escogió o no, yo creo que le quedó a él la mejor porción. Claro, pero es que son dos cosas que se ven ahí. Primero, un líder que piensa en su pueblo. Piensa en su pueblo, dice, no, primero tienen que comer todos y después yo como. Así más o menos, ¿no? Pero no solo eso, que la porción que le tocó es la más bonita porque le tocó, porque le sobró, tú dijiste, y era cerca de Dios. No es que Dios sobre, sino que a veces nosotros vemos con nuestros ojos humanos y queremos escoger así como Lot, el sobrino de Abraham, las, entre comillas, mejores partes, mejores presas, pero un buen líder está preocupado en que todos se administren, que todos coman y al último él come. Y a veces esa última comida es la mejor comida. En el caso de Josué, porque está cerca de su creador. Como siempre estuvo desde la tienda de reunión. Desde la tienda de reunión, desde cuando acompañaba a Moisés, incluso. Él se quedaba. Moisés se iba y él se quedaba al lado. Y estuvo también acompañando a Moisés cuando subía al monte, pues, ¿no? Y se quedaba ahí de ladito. Estuvo ahí siempre. Yo creo que se acostumbró. Eso es parte de, ¿no? El hecho de que cuando comenzamos a caminar de la mano de Dios, es tanta la costumbre que llegas a tener que no quieres irte, ¿no? Es lo que le pasó en este caso Pero es como su pareja. A Josué. Mire, por eso es que Dios en la Biblia hace mucho énfasis en la relación del esposo y la esposa. Como que nosotros somos la esposa y Jesús es nuestro esposo. Así como usted tiene su esposo. O sea, llega a ser tan importante la pareja de uno. Mi esposa es tan importante para mí que casi que no hay ninguna cosa que yo sepa que ella no sabe. ¿Por qué razón? Porque nos contamos todo, no porque sea una obligación, porque tengo que estar cuidando mi reputación, no, porque hay una necesidad intrínseca. Ya no somos dos personas, somos una sola carne. Entonces, por eso es que cuando se va su esposo, usted no puede dormir. Exacto. Así me han dicho que no puede dormir. De hecho, hace unos días atrás, pues estuvo justamente ahí fuera del país, en Brasil. Y justamente eso, pues nos pasábamos, nos llamábamos por teléfono para conversar. Y cuando ya me daba cuenta, ya teníamos 1 hora en videollamada. O sea, ni siquiera te das cuenta, ¿no? Entonces, vemos cómo... Así debe ser la relación con Cristo Jesús. Exactamente. Si no es así, no vale. Si no es así, no es la correcta. Cuando ni menos te das cuenta, ya ha pasado bastante tiempo y estás ahí relacionándote, ¿no? Claro, un texto dice que cuando nosotros oramos genéricamente, las oraciones duran segundos. Inquebrantable. Usted menciona ese libro. Pero cuando uno lee por situaciones específicas, entonces se pasa el tiempo. Entonces yo he intentado hacer eso con Dios y le comienzo a contar todo mi día como cuando hablo con mi esposa. Es impresionante cómo el tiempo pasa y tú quieres seguir conectado con Cristo. A pesar de que tú estás conectado todo el día de alguna u otra forma, es impresionante ese momento de íntima relación. Así como cuando llega la noche y ya todo se ha hecho, todos estamos cansados, estamos listos para dormir, conversamos con la pareja, conversamos con nuestra esposa y es maravilloso. Yo creo que por eso Dios deja
siempre esa ilustración para que nosotros sepamos cómo Él quiere tener la relación con nosotros. Muy bien, la quinta pregunta, ¿qué son las neuronas espejo? Eso tiene que ver con un texto bíblico aquí. Voy a leer texto bíblico y usted de pronto un poco, ya que es médico y maneja mucho esa parte, de pronto nos pueda compartir. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Bueno, pero ¿por qué está esto de aquí en medio de esta lección? Justamente porque ya hablábamos del hecho de poder ser ejemplos y ahora hablamos del hecho de poder estar muy cerca de Dios. Pero ahora llega otro punto. Llegar a ser como Cristo, como nuestro mayor ejemplo que podemos tener. Pero es que aquí dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Correcto. En la misma. Yo predicaba hace unos meses que Dios promete a nosotros darnos la mente de Cristo. Oye, es fabuloso. Yo cuando logro pensar en eso, ¿cómo yo puedo tener la mente de Cristo? Él me está prometiendo la mente de Cristo. Entonces había unas ¿cómo se llaman estas cosas? Unas muñequeras. Muñequeras, brazaletes, unas pulseras que decía en abreviatura, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? O sea, si usted no sabe qué hacer en algún momento, veía usted su brazalete y decía, ¿qué haría Jesús? Y hacía lo correcto. Pero otra cosa que debemos decir es, ¿qué pensaría Jesús? Entonces, cuando yo comienzo a pensar y a contemplar a mi Creador, entonces las neuronas espejos comienzan a ver como realidad lo que yo estoy contemplando. ¿Y qué es eso? Contemplación no, con respecto a las neuronas espejos. Está la pregunta. Las neuronas espejos son sinapsis, son redes, valga la redundancia, de neuronas que no distinguen bien entre la realidad y la ficción. Entonces, tanto contemplo algo que yo comienzo a vivirlo. Comienzo a como vivirlo. O sea, yo contemplo tanto a un jugador de fútbol que comienzo a hacer su jugada. Yo tengo un ejemplo más fácil. Había un hermano que le encantaba, que pasaba todo el tiempo junto a otro hermano que era predicador. Y predicaba muy bien esta persona, pero él llegó a un compañerismo tal que él iba donde él iba, que él trabajaba con él, que él comía con él, y en algún momento él comenzó a predicar con él, con los mismos gestos. Esto hacía. Y más que eso, tenía una llave, me acuerdo que metía siempre el predicador, y él comenzó a tener la misma llave. Tal vez no se daba cuenta, pero es que cuando yo comienzo a caminar con Cristo Jesús, mis neuronas espejos no se dan cuenta que estoy yendo desde la contemplación y comienzo a hacer realidad en mi vida la mente de Cristo, el Espíritu de Cristo. Comienzo a actuar como el mismo Creador, sin que yo haga un esfuerzo. Oye, no sé si tú estás hablando de la misma persona que estoy, persona que estoy pensando, pero si es la misma, él, obviamente este predicador que era pastor y esta persona andaba con él, terminó siendo pastor y ahora también es pastor. No sé si sea la misma persona. No es la misma. No es la misma. Entonces, pasa. Teniendo en cuenta el caso de un muy querido amigo nuestro de aquí. Dígalo de Quevedo, nomás, pues, nuestro amigo Pepe Muñoz. José. Él estuvo muy con un pastor que justamente estuvo con nosotros acá en nuestro distrito, andaba mucho ahí y terminó siendo pastor. Entonces, mira, también ahí sirve mucho el ejemplo que Pero claro, entonces, mientras nosotros somos transformados por la contemplación, nosotros comenzamos a ver a alguien y comenzamos a aparecernos. Por eso es que dicen que nosotros, ya cuando somos más viejitos, nos comenzamos a aparecer físicamente entre esposos, no como que fuéramos esposos, sino como que fuéramos hermanos. Pero es la contemplación, es todos los días caminar, todos los días ver, todos los días conversar, todos los días relacionarse. Eso quiere Cristo con usted y conmigo. Quiere que todos los días estemos con Él, que le creamos a Él, que seamos fieles a lo que... Ahora, no es fácil, porque muchas veces el enemigo va a ponernos trampas, mentiras, nos va a engañar y va a querernos desviar de Él. Así es. Pero creo que estamos por terminar. Claro, muy bien. Pero el punto específico justamente es eso. Tomar como ejemplo a Cristo Jesús para llegar a ser como Él, ¿no? Usted ha concluido bien bonito. Sí. Yo quisiera concluir con este párrafo de la escritora Elena de White en el libro La Educación, página 57. Dice... Y es muy conocido, la mayor necesidad del mundo es de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus vidas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque los cielos se desplomen. Josué y Caleb, ellos estuvieron a punto de ser apedreados, muertos en Vades Carnea porque creían que
creían que no era lo correcto, pero ellos decidieron creerle a Dios y finalmente vencieron. Se mantuvieron. Así que seamos victoriosos en Cristo Jesús, relacionémonos todos los días con Él. Nos vamos pronto porque hay mucha arenilla. Sí, muy bien. Ore, por favor. Oramos. Señor nuestro, gracias por este día, gracias por este maravilloso estudio. Señor, que podamos, mediante la contemplación, ser cada vez más parecidos a usted, Señor. Oramos por todas las personas que van a ver este video en algún momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.